Las luces de Wall Street siguen encendidas de madrugada cuando la pantalla del centro de conteo anuncia el nombre de Zohran Mamdani, 34 años, primer alcalde musulmán de Nueva York, el más joven en un siglo, y también el primero que se declara abiertamente socialista democrático en la ciudad más rica del mundo. Su mensaje parece simple: buses gratuitos, renta congelada y un salario mínimo de $30 por hora. Pero detrás de esas palabras hay una pregunta incómoda. ¿De dónde saldrá el dinero para pagarlo? Porque esta no es una ciudad cualquiera. Es el epicentro del capitalismo global, la sede de las mayores fortunas del planeta y el motor del 10% del PIB estadounidense. Y ahora, su nuevo líder promete dar un giro hacia el modelo económico que históricamente ha quebrado a las naciones que lo ensayaron. Nueva York nunca fue un laboratorio de igualdad, sino un símbolo de movilidad y competencia. Durante décadas ha atraído a migrantes, inversores y empresas que hacen de su diversidad una máquina de crecimiento. Pero tras la pandemia de 2020, las fisuras se hicieron visibles. Desigualdad histórica, precios de vivienda inaccesibles y un transporte público al borde del colapso. En medio de esa fatiga social, surge Mamdani, ex asambleísta por Queens, hijo de inmigrantes ugandeses y formado en activismo barrial. Su campaña capturó a jóvenes, trabajadores precarios y sectores progresistas desencantados con la vieja guardia demócrata. El 4 de noviembre de 2025 derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Su victoria no solo fue electoral, fue cultural, un rechazo a las élites que han definido a Nueva York desde el siglo XIX. El programa de Mamdani se sustenta en 4 pilares: transporte gratuito, control de alquileres, salario mínimo expansivo y mayor carga fiscal para los más ricos. Promete que nadie deberá pagar por subirse a un bus, que las rentas no volverán a subir, que los trabajadores de baja remuneración verán duplicar sus ingresos en 5 años y que las corporaciones aportarán lo que deben a la sociedad. En papel suena a redención social. En la práctica implica un aumento de gasto público sin precedente en una ciudad que ya enfrenta déficits estructurales. Según los informes del Contralor y la Oficina Presupuestal, el agujero financiero supera los $8,000 millones anuales antes de subsidios. Eliminar las tarifas solo lo ampliaría, y la renta congelada afectaría a propietarios y pequeños inversores que mantienen parte del mercado de vivienda funcionando. La mecánica del proyecto depende de un principio. Los ricos pueden pagar más. El 1% superior aporta casi la mitad del impuesto sobre la renta de la ciudad. Ese grupo no solo sostiene el erario, también emplea a cientos de miles de personas en servicios, construcción y tecnología. Elevar su presión fiscal pone a prueba su paciencia. Basta que una pequeña fracción traslade domicilio fiscal a Florida, Texas o Connecticut para que el recaudo colapse. En el transporte, eliminar las tarifas no crea dinero nuevo, solo traslada el costo a impuestos o deuda. Y en el mercado laboral, un salario mínimo de $30 por hora duplicaría el costo unitario de servicios como restaurantes, turismo y retail. La evidencia de otras ciudades muestra que saltos tan abruptos reducen horas de trabajo y aceleran la automatización. La mecánica, en resumen, promete más de lo que la estructura puede sostener. El pensamiento que sustenta a Mamdani es la vieja idea de que el Estado puede reemplazar la lógica del mercado si controla sus excesos. Su retórica retoma el
socialismo democrático de posguerra europeo, pero aplicado a una ciudad de 8 millones de habitantes en la economía más competitiva del mundo. Plantea que la igualdad se alcanza reduciendo márgenes y repartiendo riqueza, no generándola. Sin embargo, la historia urbana muestra que la riqueza es lo que mantiene vivos los servicios públicos. Cuando el incentivo a producir y a invertir se erosiona, el Estado pierde su fuente de financiamiento. El discurso ideológico de Mamdani no admite ese dilema. Cree que los altos ingresos no reaccionarán porque aman la ciudad. Pero los datos del fisco muestran lo contrario. Cada año, miles de contribuyentes de alto patrimonio ya trasladan su residencia para pagar menos, y cada uno de ellos deja atrás una brecha en recaudo que el Estado no puede llenar con retórica. El poder económico de Nueva York descansa en la interconexión de sectores que reaccionan rápido a los cambios de entorno: finanzas, seguros, tecnología, entretenimiento y construcción constituyen una red de alta productividad. Si la administración introduce inestabilidad fiscal, esas industrias no esperarán para mover parte de sus operaciones. Ya ocurrió tras la crisis del 2020. Miles de empleos altamente remunerados migraron a Miami y Austin por menor impuesto estatal. El nuevo modelo requiere financiamiento sostenido. Sin Farebox ni nuevos ingresos productivos, el ayuntamiento debería endeudarse o recortar servicios, y la congelación de rentas limita la oferta habitacional, encareciendo el mercado no regulado y alejando a la clase media. En términos logísticos, cada promesa de gratuidad se convierte en una ecuación de pérdida. La suma final solo cierra si los mismos que producen más pagan todavía más. El presupuesto de 2026 ya muestra brechas que ni el optimismo puede tapar. Los informes del Contralor y del Comité Presupuestal advierte que los ingresos crecen más lento que el gasto y que la carga de pensiones y salud pública consume cada año una porción mayor del pastel. Si a eso se suma un sistema de transporte sin tarifas, subvenciones masivas a la vivienda y salarios mínimos fuera de mercado, el riesgo de insolvencia local aumenta. En plazo de 12 a 24 meses, la ciudad podría enfrentar una fuga de capitales, una baja de calificación crediticia y una recesión urbana de propagación rápida. El mayor peligro no es el fracaso político, sino el económico: que la ciudad que representa la cima del capitalismo experimente una crisis producida por su propia apuesta igualitarista. Si Mamdani logra sostener servicios gratuitos sin descapitalizar la ciudad, Nueva York podría convertirse en un modelo inédito de redistribución urbana. Pero si el costo de sus promesas supera la capacidad de producción, el experimento terminará como tantos otros intentos de socialismo municipal, con deuda, éxodo empresarial y desempleo. La pregunta de fondo no es ideológica, es estructural. ¿Puede existir un socialismo urbano dentro de la ciudad más capitalista del planeta sin autodestruir su propia base de valor? Si Nueva York cae, no solo pierde una metrópoli, pierde el mundo su referente de energía, talento y riqueza. Y esa es la razón por la que el caso Mamdani ya no es un asunto local, sino una advertencia global. Si quieres entender no solo lo que pasa, sino por qué pasa, suscríbete a La Estrategia del Pulpo.